buenos días. El pasado 15 de noviembre del año pasado se cumplió un siglo de la creación del Liceo Simón Bolívar. Un acontecimiento que debió haber tenido bastante trascendencia, por lo menos debió ser el año centenario del Simón Bolívar todo ese año. Desafortunadamente pasó un poquito por debajo de la mesa, a pesar de tantos profesionales que han egresado del plantel por diversas circunstancias. No tuvo esa trascendencia. Gracias al doctor Luis Hernández queremos recordarlas aquí hoy. Sobre la historia del Simón Bolívar, posiblemente todos la conocen, creado por Victorino Márquez Bustillo, presidente provisional de la República. Sobre la historia del Simón Bolívar hasta el director Juan Tovar Guedes existen varias obras, entre ellas dos de la Biblioteca de Autores Tachirense, pero del Simón Bolívar de Tovar Guedes hasta este momento en realidad hay muy poco material, de manera que, con el permiso de ustedes, yo quisiera contar una parte de esa historia, pero mi vivencia día a día en el liceo. Fueron 25 años en mi vida, 27. El doctor Luis Hernández me da 20 minutos, de manera que casi va a ser un minuto por año. Vamos a ver cómo hacemos para resumir esto. Yo llegué al Simón Bolívar como profesor el 10 de enero del año 1966, pero en realidad yo no conocía al Simón Bolívar desde ese momento. Ya yo había estudiado aquí apenas 8 meses. Yo llegué en el año 1957 para estudiar cuarto año de ciencia. Venía del Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Venía de una tierra muy seca, muy árida. Mi paisaje allá son cardones, cujíes, sisales, tuna, chivos. Y mi sorpresa cuando llego al Táchira, me consigo verdor por donde quiera, árboles, agua. Después supe que 7 quebradas transitan por San Cristóbal. Eso para mí fue una sorpresa. Imagino que la misma que tuvieron los árabes cuando conquistaron España. Es una región tan seca y se encuentra con esa hermosura. Para mí estaba en el paraíso. La neblina, cuando yo estuve aquí, la neblina se prolongaba hasta bien entrada la mañana. Y me sorprende más todavía cuando llego al liceo donde me tocaba estudiar y esa neblina se multiplicaba en su esplendor en el parque liceísta. Y si eso fuera poco, paso al edificio central y la hermosura de las muchachas que iban a ser mis compañeras, con el uniforme de esa época, camisa blanca, cuello duro, mancuernas, una corbata y una falda escocesa a cuadros rojos y negros. Mis compañeras allá en el Lisandro Alvarado eran muy sencillas en el vestir, una falda roja, una falda blanca y una camisa roja. Yo quedé maravillado, yo quedé enamorado de San Cristóbal, yo quedé enamorado del Liceo Simón Bolívar. Eso fue amor a primera vista. Pero como desafortunadamente en el amor, al igual que las rosas, tienen espinas, yo no pude entrar a clases ese primer día. Resulta que el uniforme de los varones incluía un paltó. Yo no tenía paltó. El uniforme mío allá era camisa blanca y pantalón de caqui. De manera que mi encuentro con mis compañeros de clase tuvo que posponerse hasta el día siguiente, mientras la familia donde me alojaba lograba conseguir algo que me hiciera poder entrar a clase, mientras de mi casa de Barquisimeto me mandaban algo con lo cual yo pudiera incorporarme. Del doctor Juan Tovar Guedes, que era el director en ese momento, ya tenía cierta referencia porque mi inscripción en el liceo la había conseguido a través de su hermano, el bachiller Tovar, que fue mi profesor
mi maestro de sexto grado, en la escuela José Gregorio Hernández. El doctor Tobar Guedes parecía que el liceo, sus alumnos, fueran su familia, fueran sus hijos. Estaba pendiente de todos nosotros, de qué hacíamos y dónde estábamos. Era normal que el doctor Tobar Guedes, en la época de exámenes, buscara en los rincones en los cuales nosotros nos refugiábamos, en el bar Santa Teresa, en un billar que estaba al lado del señor Losadas, llegando a la Plaza Bolívar, o en una bodeguita que estaba más arriba del liceo, donde nos aprovisionábamos de unos cigarrillos muy fuertes que llamaban piel roja. Hasta allá llegaba el doctor Tobar y apenas se corría la voz, llegó el mico Tobar, desaparecía la concurrencia inmediatamente. Hay una anécdota que me cuenta un compañero que en alguna oportunidad iba el señor Barbosa con su hija, con su familia, iban al cine. El doctor Tobar se acerca y le recuerda a la señorita sus obligaciones estudiantiles y ese día no hubo noche de cine familiar para esa familia. Cuando yo estuve en San Cristóbal, estaba iniciándose ese periodo turbulento, finales coletazos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y comenzaron a organizarse una serie de actividades en la Plaza Bolívar en las noches, las cuales eran coordinadas, dirigidas por Jorge Romero, el Flaco Romero, por José Manuel Zambrano y Tomás Contreras. Yo ocurrí a una de esas el día 14 de enero, pues yo me había comprometido con el doctor Tobar que aquí en San Cristóbal yo no iba a meterme en asuntos políticos. Sin embargo, era tanta la efervescencia que había que me llevó a llegar hasta allá. A las 7 de la noche se apagaron las luces y comenzaron los gritos de abajo la dictadura. De pronto aparecieron unos policías corpulentos, los llamaban chácaros, y comenzaron a repartir plan de machete, porque en esa época no existían ni perdigones ni bombas lacrimógenas. Todo se resolvía de esa manera. Poco tiempo después cae la dictadura de Pérez Jiménez y en vista de que el doctor Tobar había manejado el liceo de una forma muy estricta, no nos permitía que nos reuniéramos a leer los comentarios de la prensa colombiana donde aparecían informaciones sobre Venezuela, no vengamos de él, acusándolo de esbirro de la seguridad nacional y pedimos que saliera del liceo. Pasó el tiempo, conocimos a Tobar Luna, su trayectoria, nos hicimos amigos de él y le comentamos nuestro arrepentimiento por la forma en que nos habíamos portado. La respuesta del doctor Tobar fue: muchachos, si ustedes no hubieran actuado de esa manera, eso hubiera sido una actitud inexplicable. Ustedes tuvieron que hacer lo que necesitaba hacer en ese momento. En abril regresé a Barquisimeto, pero me fui enamorado de esta ciudad. Deseé que algún día tenía que volver a visitar la ciudad y Dios me dio la oportunidad cuando me gradué de profesor en el año 65 en el Pedagógico de Barquisimeto, de primero acercarme un poquitico. Yo fui designado profesor de física y matemática para el Liceo Rafael Rangel de Valera. Apenas duré 3 meses allá. En diciembre, el 14 de diciembre, me llamaron de la zona educativa para ver si quería hacer un cambio mutuo con el profesor Óscar Enrique Portes, quien había sido mi profesor de física de 4º año aquí en el Simón Bolívar. No, ¿cómo tenía que decir que no? Si eso era lo que yo soñaba que algún día se iba a dar y se dio. El 10 de enero estaba entrando al Simón Bolívar y me presenté ante el profesor Héctor Tobar Luna para tomar posesión de mi cargo.
El profesor Tobar Luna me impactó como director del liceo. Era un hombre muy entregado, muy valiente. San Cristóbal había padecido dos situaciones trágicas: la muerte del profesor Gonzalo Méndez y la muerte del estudiante David Martínez. Cuando habían situaciones irregulares en un liceo, se buscaba al profesor Héctor Tobar Luna por su experiencia, por su capacidad y por el control que él lograba hacer para que las cosas se normalizaran. Esa fue la labor del profesor Tobar. Él era llamado dentro del Ministerio de Educación como un apagafuego. Héctor Tobar manejó el liceo de esa manera fuerte. Una de sus primeras medidas fue eliminar la elección del centro de estudiantes, lo que trajo consigo una conmoción dentro del estudiantado que llevó a los muchachos que integraban aquello que fue la izquierda cristiana de amarrarse con cadenas en la entrada del liceo. Entre ellos estaba Gustavo Yanizar, Rafael Fernández, el Llanero, estaba, bueno, entre los que recuerdo, esos muchachos. Cuando hay la alternancia democrática en el año 69, el partido anteriormente en el poder nombraba directores de su propio partido en cada uno de los liceos de la República, con muy escasas excepciones. De manera que el profesor Tobar Luna, cuando viene ese cambio de gobierno, pasa a la dirección de la Escuela Técnica Industrial y nombran como director del Simón Bolívar momentáneamente, en una época de transición, al profesor Ángel Torres Reyes. Apenas dura un año en el ejercicio de sus funciones y es sustituido por el profesor Luis Bautista Lanza. Con este cambio de un partido político a otro, se da también un cambio en la forma en que se nombran los directores. El profesor Lanza no tenía el menor acercamiento a la ideología social cristiana. Era una persona de muchísimo respeto, un profesional de física muy bien ponderado por la opinión pública y por sus estudiantes, pero más cercano a la llamada izquierda que a las ideas social cristianas. Sin embargo, hubo una escogencia y creo que fue la mejor que se hizo en ese momento. Por eso lo demostró, que siempre estuvo el carácter profesional, la rectitud, la honradez, antes que cualquier ideología política. Mientras el profesor Tobar Luna, el profesor Luis Bautista Lanza fue director del liceo, lo acompañaron como subdirectores mi persona, Hernán Aguilar, el profesor Nerio Leal Chacón, el profesor Germán Hurtado Reyes y la profesora Marina Barrueta. Para el profesor Lanza, en realidad esa época no fue fácil. No fue fácil porque desafortunadamente se inicia esa etapa en que lo que existía anteriormente, que era la meritocracia, la exigencia de los alumnos, en la educación comienza a bajar de tono. Se instaura la evaluación continua, la eliminación de los exámenes finales, se crean los ciclos básicos y los ciclos diversificados. Al Liceo Simón Bolívar se le cambia de nombre y se le quitan los 3 primeros años, séptimo, octavo y noveno, primero, segundo y tercer año, como cuando nosotros estudiamos, de manera que el liceo, que se distinguía por tener estudiantina, orfeón, teatro, danza, ajedrez, voleibol, básquetbol, comienza a perder los muchachos que iban siendo formados en el propio liceo para que dieran continuidad a esta serie de actividades. Y nos vimos entonces sin la posibilidad de preparar nuestros propios alumnados. Recibían muchachos que habían salido de 6º grado y eran desarraigados y llevados a una escuela básica,
donde pasaban 3 años, y de ahí eran desarraigados y llevados al ciclo diversificado. Me imagino, pensando mal, que la idea era que no pudieran formarse líderes. Un muchacho que lo arrancan de 6º grado a los 12 años y lo llevan a la escuela básica, ha dejado su querencia allá, pierde el contacto con sus compañeros, pasa a la escuela básica cuando ya está dejando de ser un niño y rápidamente lo desarraigan y lo llevan al diversificado. Difícilmente, muy difícilmente en esas condiciones, ese joven va a querer el Liceo Simón Bolívar como aquellos que pasaron 5 años en él. El profesor Lanza estableció 2 prioridades. Una, recuperar esos años que nos habían quitado, donde podíamos formar nuestros propios muchachos. Y otro fue lograr un auditorio para el liceo. Tenemos un auditorio majestuoso, pero las graduaciones en el mes de julio se presentan exactamente la misma fecha en lo que está la temporada de invierno. De manera que hacer los actos en el patio central era extremadamente difícil. Además teníamos que alquilar sillas, 500 sillas para los representantes que iban a asistir, era muy complicado. Logró el profesor Lanza uno de sus anhelos, que fue el auditorio, que lo consiguió a través de un exalumno, el doctor Jorge Francisco Ral Rachet. Mientras estuvo el profesor Lanza en la dirección del liceo, se conservó, a pesar de todas esas dificultades, un índice académico aceptable, y cuando completó sus años de la docencia, pasó a la jubilación en el año 1982. Me nombran a mí como director conjuntamente con la profesora Marina Barrueta como subdirectora y la profesora Delia Patiño de Báez. Nosotros nos propusimos lograr ese segundo anhelo del profesor Lanza que no se vio resuelto, que fue obtener de nuevo nuestro ciclo básico. Tocamos puertas en diferentes sitios y nos rechazaban la idea, aduciendo que la política educativa era esa, diversificados básicos, de manera que pudieran los alumnos escoger, tener una especie de formación cultural general y luego ahí escoger hacia dónde estaban dirigidas sus habilidades, sus actitudes. Eso había acabado con la Escuela Normal Nersa González. Se formaban las enfermeras luego en el Pedro María Morante. No es lo mismo. Acabaron con la Escuela Alberto Adriani, el Comercio Alberto Adriani. Ya se formaban el diversificado en apenas 2 años. Las escuelas normales desaparecieron. Eran sus planteamientos, pero afortunadamente llegó a la dirección del liceo otra vez providencialmente la profesora Luisa Pacheco de Chacón, quien había sido profesora en el Simón Bolívar, había sido alumna en el Simón Bolívar y había sido compañera en las luchas gremiales. Luisa Pacheco logró, no sé cómo, y a manera de experimento, que nos dieran 3 secciones de primer año. Esas secciones permitían que aceptáramos 105 alumnos. Cuando se abrieron las preinscripciones en el Liceo Simón Bolívar, el número de solicitudes superaron las 600, fueron 675. Eso fue algo extraordinario porque para ese momento se solicitaba que los muchachos tuvieran las calificaciones más altas. Eso nos indicaba, primero, que íbamos en el camino correcto y segundo, que la sociedad tachirense o san cristobalense volvía a tener fe en su Liceo Simón Bolívar. A partir de eso fue en el año 1989, a partir de ese momento, el liceo fue cada año subiendo, 7º, 8º, 9º, volvimos a tener los 5 muchachos, volvieron a resurgir todas esas actividades extracátedras que eran tan importantes para nosotros.
porque una de las frases de nuestro himno liceísta dice, para dar a todos su propia virtud. A mí me maravillaba, no creo que exista otro liceo en la República en la cual se cumpla eso. Un muchacho que entraba al liceo tenía la oportunidad, lógicamente, de destacarse como estudiante, excelente estudiante o regular estudiante, pero además de eso, no podía escaparse, porque o participaba en voleibol, en basquetbol, en teatro, en orfeón, estudiantina, en danzas, que la crió una alumna del liceo, Marisa Ruiz Arango, o en el club de yoga, o en el club de ajedrez, o si no, tenía otra actividad que muchos no se escaparon, que fue la política. Muchísimos estudiantes se formaron en el Simón Bolívar. De la época anterior, recordamos así rápidamente, Domingo Alberto Rangel, Omar Mesa Ramírez. Más cercanos a nosotros, recordamos a Tomás Contreras, a Don Vivas Terán, Néstor Solano, Rubén Duque. Más cercanos, Ricardo Hernández, y hasta ahí como que me llegó la cuenta. Ah, no, está Jorge Romero, Carlos Casanova, Luis Joseche, pero ya hacia estos últimos tiempos sí no veo que hayan resurgido nombres, posiblemente porque yo perdí contacto con el liceo desde hace 20 años cuando fui jubilado, pero esa cantera como que ya no está funcionando bien. ¿Cómo estuvo el Simón Bolívar en ese momento? La historia será quienes digan. Sin embargo, yo tengo 3 vivencias personales que quisiera compartir con ustedes. Una de ellas es, a raíz de la creación de esos 7º, 8º y 9º grado, yo logré que se incluyera como una de las educaciones para el trabajo, una de las áreas, música. Había leído en alguna oportunidad que Emil Freeman, el director de la escuela hebrea allá en Caracas, decía que los muchachos que desarrollaban el estudio de un instrumento musical era mucho más fácil que aprendieran matemáticas. Las neuronas hacía que se les desarrollara de manera tal que estos muchachos apreciaban más la matemática. Yo consideraba que un muchacho que aprendía a tocar un instrumento jamás iba a estar solo. Ese muchacho iba a ser el alma de la fiesta, iba a ser el líder. Y de nuevo, gracias a Dios, los muchachitos que ingresaban al Simón Bolívar, todos iban con su 4. Más o menos recordaba la época nuestra, cuando los muchachos del 4º año se distinguían con la regla T, y los de 5º año con su bolsita, donde cargaban los sólidos de mineralogía. Logramos de nuevo tener, entonces, la estudiantina a través de esos muchachos. El teatro, que era otra de mis preocupaciones, se logró con un muchacho que no era exalumno del Simón Bolívar. Se presentó Ramón Alí Cacique, tenía apenas 22 años, se había graduado de bachiller en el Colegio Andrés Bello y había hecho teatro en Caracas. Regresó a San Cristóbal, estuvo en el teatro de la UNED cuando era dirigido por Rafael Daboín y quiso lo que él había aprendido transmitirlo a los alumnos. Se presentó en el liceo y de una manera, supongamos un poquitico aventurada, yo le di la oportunidad para que escogiera un grupo de muchachos y comenzara a enseñarle mímica, respiración, lecturas. Ramón Alí logró recuperar el teatro. Claro, inicialmente con obritas muy sencillas, aquellas de Kili Nozoa, humorística, la torta que puso Adán, por 2 maneras. Una, para empezar a reclutar la gente, era la manera más fácil, y la otra, para enseñar de nuevo a los muchachos liceístas a asistir al teatro y a oír teatro.
Cuando ya se logró esto, dimos un segundo paso. Ya comenzamos con obras un poquitico más profundas. Recuerdo Movilización General de Manuel Trujillo, de Cervantes, La Justicia del Señor Comendador, y una obra de Laura Quintero llamada 1 más 1, 2, pero 1 por 1, 1. Ramón Alí Cacique le gustó la docencia, empezó a estudiar en Lupel, se graduó de educador integral. El Ministerio de Educación le reconoció la labor que venía haciendo gratuitamente, porque apenas nosotros le damos era una colaboración, supóngase para el transporte, en el tiempo que dirigió el teatro, y le asignaron 6 horas. Cuando se graduó de profesor fue subiendo y actualmente es el profesor más antiguo del Liceo Simón Bolívar. El Liceo Simón Bolívar hoy, ¿cómo está el Liceo Simón Bolívar? Para escribir esto, yo tuve que asistir al liceo. Debo decir que tuve una expresión no muy buena con el parque liceísta. Aquello de lo que yo me enamoré casi ya no existe. Los árboles fueron destruidos, se hicieron algunas instalaciones para enseñanza de agricultura y al entrar allá da tristeza y hay que volver los ojos hacia el otro lado para que no se nos estruje el corazón. Nosotros en este momento no podríamos graduarnos de lo que nos graduamos, profesores en ciencia, en humanidades, en contabilidad, en secretariado, en administración. Ya ese Liceo Simón Bolívar no existe. Ahora los muchachos se gradúan bachilleres en desarrollo endógeno, bachilleres en ciencia en desarrollo endógeno. Pero cuando nos encontramos con un exalumno, normalmente él plantea que su época fue la mejor en el Liceo Simón Bolívar y compara negativamente la época actual con la época que él estudió. El liceo no es solamente el edificio ni es el nombre. El liceo son los alumnos que cada año son diferentes. Los profesores que están en continuo, entran unos, son jubilados otros, y el liceo pertenece a un marco histórico del cual no puede escaparse. El Liceo Simón Bolívar hoy está en un marco histórico diferente al de Tobar Guedes, diferente al de Carlos Rangel Lamos, diferente al del profesor Lanza, diferente al mío. Ojalá que ese proyecto que se está experimentando tenga éxito, porque si no, lamentablemente, por amor a una ideología o a un sueño, se estaría destruyendo el futuro de centenares de miles de muchachos. Lo que se logró en el Simón Bolívar, en la época que yo estuve director, se lo debo fundamentalmente a 2 personas, a la profesora Marina Barrueta y Delia Patiño de Báez. Se dice que en la época de Tobar Luna fue una época dorada para el Simón Bolívar. Creo yo que si cuando yo fui jubilado se hubiera designado a la profesora Delia de Báez, sería la segunda época de oro del Simón Bolívar.